Bueno, em vaig quedar sense treball, només tenia el graduat, buscava feina y llavors vaig decidir treure'm en la ESO. Hicieron un ERE en el trabajo, cerraron la empresa y decidí ponerme a estudiar. Bueno, para tener un futuro mejor y realmente hacer lo que a mí me gustaba. Después de una depresión, cualquier salida era buena. Un taller de fotografía o poder estudiar, y después de 16 o 17 años sin estudiar era una opción. La experiència que he tingut aquí és que he continuat estudiant. Al principi amb por, entres amb por, però després, una vegada que vas passant el primer mes, que és més una miqueta després de tants anys sense estudiar, però després molt bé. Puc dir que fins que no vaig estudiar aquí no em sentia ciutadà del poble encara. I llavors vaig vindre aquí, vaig conèixer a la gent del poble i vaig començar a sentir-me part del Cunit. Yo buenísima. Sí, yo también un 10. Yo un 10 también. En comparación a otros centros, por ejemplo, en el que estoy ahora, no hay color. Quan vam conèixer el Ponsat... Nos fuimos de excursión al Combo Caixa y entonces estábamos ahí de excursión y la Ana empieza a chillar. Y digo, ¿qué le pasa a esta mujer? ¡El Ponsé, el Ponsé! Y yo, bueno, la Ana como loca y venga, una foto. Y nada, y la Ana haciéndose fotos. Bueno, yo con la profesora de lenguas, Sus clases eran... a lo mejor estaba dando clase de castellano y a media clase empezaba a hablar en inglés. Bueno, sí, anécdotas hay bastantes. O repartir un caramelito antes de empezar un examen. Bueno, y hay muchas anécdotas. ¿Un caramelito en clase? Sí, antes de empezar un examen. Quan anàvem a jugar a futbol, las cosas extraescolars... Pues llamé al centro, pues claro, digo, este centro, qué bueno. Digo, seguro que tiene clases de chino. Y claro, pues, ¿qué hice? Llamé. Digo, pues que llamaba porque me habían dicho en el ayuntamiento que aquí habían clases de chino por la tarde y que yo quería hacer chino. Bueno, se me puso una profesora, Mari Carmen, la conocéis, ¿no? Mari Carmen. No, aquí no hay clases de chino. Y yo, pero a ver, a mí me ha dicho ayuntamiento, digo, y aquí tienen que haber clases de chino. Que no, que se equivoca, que aquí no hacemos inglés, no, inglés no hacían, catalán, pero chino no. Digo, a ver, pues catalán no, el chino. Bueno, y la Mari Carmen, pues que no, la verdad que muy correcta. Pero bueno, claro, se lo tragó un poco. Todo hay que decirlo. En un examen, en una clase de geografía, el profesor me cogió el móvil y se puso a hablar con una compañera por el WhatsApp. Y nos dejó ir a clase y él hablando por el WhatsApp. Ah, sí. ¿Contigo? Sí, un dia que el profe no se'n va recordar que teníem examen y tots allà calladets y sí, va ser molt divertit. Ese día yo creo que fue de lo mejor. Aquel día la clase se unió entera para callar y no decir nada. El hombre colocó sus mapas en la pizarra y continuó. Ese día fue de lo mejor. Aquí los profesores se nota que les gusta lo que hacen y lo hacen con cariño y eso. Principalmente ellos están muy encima tuyo, de cada uno, intentan ayudar en todo lo que pueden. La sinceritat i bueno, tractar-te de tu a tu, que això a vegades és molt important. Sí, trobo a falta de l'escola el professorat. Això m'ha costat molt, perquè no tothom és com el professorat d'aquí. Las clases y la manera de enseñar. Aquí en este centro, por ejemplo, había un profesor que me motivaba muchísimo con los trabajos y pues eso me motiva. En otros centros no, en el que estoy, vaya, no me motivo. Yo, la verdad que bastante. Y eso que ahora ya me han pasado meses y aún así me acuerdo de los compañeros, de los profesores, la rutina de tener que venir cada día, tener un horario. M'ha ajudat a tindre una altra perspectiva i m'ha ajudat perquè gràcies a la nota que vaig treure aquí pues he pogut entrar a estudiar lo que yo volia, que era auxiliar de enfermería. Me ha ayudado primero como persona, o sea, te enriqueces como persona y eso es lo principal. Y luego a la hora de que estás formado,
para buscar un trabajo y lo principal, que puedes estudiar y puedes trabajar de lo que a ti te gusta. Yo ya no me acordaba de casi nada y venir aquí pues he refrescado mucho la memoria. Muy bien. Si no llego a venir no me saco la prueba. A veces nos ponemos nuestras propias limitaciones porque nunca lo hemos probado y una vez lo pruebas, sabes que, o sea, que tienes capacidades para hacerlo. Principalmente con Mireia, que es mi compañera, y ya la conocía de antes también. O sea que ya teníamos buena relación, pero aquí aún más. Del que más me puedo acordar es de Miguel Ángel, que era el que más por culo daba en clase. Y también porque lo veo y eso, y también, no sé. La Ruth i, bueno, molts. El Lino, que encara tinc un contacte amb ell. Sí, molt bé. A l'Edu. La Loli. La Loli, el Miguel. El Miguel y sus historias. Sí. No tiene desperdicio. Com? Una paraula? Qualitat. Buah, ahora sí que me ha pillado. A ver. Una paraula, definir-la. Jo, per al meu pas, jo definiria amb un 10. Una paraula maravillosa. De calidad. Una escuela que vale la pena venir. Familiar. La iba a decir yo. La he dicho antes. Pero no en una sola... Bueno, sí, una sola palabra, todo. Para mí en aquel momento lo era todo. Es que tiene muchas definiciones para mí. Con una solo no sabría decírtelo. Yo te diría, ves y pruébalo, no te arrepentirás.